Capítulo 9. Hermanos de armas, ¿cómo se llama esto? Preguntó Crow mientras él y Avery Johnson recorrían el campamento bajo el Coliseo Amity. Se detuvieron frente a uno de los vehículos terrestres de Lunsk, un vehículo blindado con una torreta de ametralladora en la parte trasera. Respondió Johnson con una sonrisa mientras golpeaba el casco, es el M12LRV, más conocido como el Warthog. Es la columna vertebral de las fuerzas terrestres de Lunsk. Tiene un revestimiento de policarbonato balístico de 4 pulgadas y nanotubos de carbono sobre un chasis de titanio, capaz de alcanzar velocidades de hasta 125 km por hora y un alcance máximo de 790 km con un solo tanque de 12 litros. Está armado con un cañón antiaéreo ligero M41, capaz de disparar munición de calibre 50 a una cadencia de fuego altísima. Cualquier Grim que salga de esos bosques o en el aire será aniquilado antes de que se dé cuenta de lo que le ha pasado. Crow asintió, mirando el vehículo de arriba abajo y luego preguntó, ¿por qué lo llaman Warthog? Porque es difícil decir M12LRV en una conversación, respondió Johnson con sarcasmo, lo que provocó que Crow soltara un bufido. El sargento sonrió y rió ante la reacción, mientras que Crow se recompuso rápidamente. Entonces, el veterano cazador arqueó una ceja. Si bien eso puede ser cierto, admitió, no me parece un cerdo. Parece más bien un felino grande, como un puma. Sí, lo oímos mucho, dijo Johnson encogiéndose de hombros, y luego señaló los ganchos de remolque delanteros. Pero, al parecer, cuando adoptamos esta cosa hace más de 200 años, los chicos del ACMA pensaron que los ganchos parecían colmillos y, dado lo robusto y resistente que es el Warthog, le pusieron un apodo que se quedó. A tu gente le gusta mucho ponerles nombres de animales a los vehículos, ¿verdad? Preguntó Crow, notando distraídamente que el Warthog parecía tan viejo. Johnson asintió mientras sacaba un puro y se lo ponía en la boca sin encenderlo. Así lo haremos, Branwen. Así lo haremos, confirmó Johnson, reclinándose contra el chasis del vehículo mientras observaba atentamente el bosque. Tras un momento, Crow asintió y se unió al sargento, apoyándose en el Warthog. Claro que encaja con el tema, señaló Crow mientras una bandada de Hornets sobrevolaba, junto con Bullets atlesianos. Las naves de desembarco son Pelicans, esas aeronaves son Hornets. ¿Hay algún otro animal que deba preocuparme? Si tenemos que sacar el escorpión, tendremos problemas mayores, respondió Johnson, encendiendo su cigarro e inhalando sus vapores nocivos. Exhaló con satisfacción, pero al ver que Crow miraba el cigarro con curiosidad, Johnson lo sacó y preguntó, ¿adivina, ustedes también tienen tabaco? Sí, respondió Crow. El nuestro causa cáncer. ¿El tuyo no? ¿Qué es cáncer? Preguntó Johnson, sosteniendo el puro entre los dedos. Crow lo miró fijamente unos instantes, pensando en su respuesta. Por la mirada de desconcierto en el rostro de Johnson, era evidente que no tenía ni idea de a qué se refería Crow, lo que le indicaba una de dos cosas. O bien estos marines de Lunsk carecían por completo de conocimientos médicos básicos, algo que él personalmente dudaba, o bien, milagrosamente, el Lunsk había logrado curar el cáncer hacía tanto tiempo que ahora se consideraba innecesario saberlo. Crow rezó a los dos hermanos para que fuera esto último. Olvídate de lo que dije, pidió Crow. Tras un momento, Johnson se encogió de hombros y volvió a meterse el cigarro en la boca. Crow, mientras tanto, volvió a observar el bosque. Por un instante, su mirada se dirigió al coliseo donde se celebraba la reunión. Se preguntó de qué hablaban exactamente y, sobre todo, de qué no. Johnson había demostrado ser una persona bastante habladora, más que dispuesta a charlar con Crow, pero había ciertas cosas que el marine se negaba a detallar. Cuando le pidió detalles sobre la Tierra, Johnson solo dio vagos detalles sobre que era la cuna de la humanidad y lo dejó ahí. Nada sobre población, demografía, geografía, nada. Las preguntas sobre las colonias de Lunsk tuvieron el mismo resultado, indicando que el Lunsk no quería que Remnant supiera demasiado sobre ellas en ese momento. Sin embargo, a Crow no le preocupaban demasiado esos secretos. Después de todo, este era un primer contacto tanto para Remnant como para el Lunsk. Se les permitía guardar algunos secretos. Como siempre, sin embargo, Crow estaba mucho más interesado en los secretos que afectaban directamente a Remnant y su seguridad. Con eso en mente, le importaba un bledo la ubicación de la Tierra en comparación con cualquier amenaza espacial que el Lunsk pudiera traer consigo. Como este Covenant, del que Johnson no dijo nada. No es que Crow fuera tan estúpido como para mencionarlo directamente. En cambio, mantenía los ojos y los oídos bien abiertos, y lo que vio le ofreció mucha información.
En los propios soldados, sus armaduras estaban recubiertas con esa película resistente al calor, y en algunos vio lo que parecían quemaduras en la piel expuesta. Quemaduras que no se correspondían con las que se producirían al tocar una superficie caliente o caer al fuego. Más bien, las quemaduras se parecían más a las que vio en personas alcanzadas por una bala de polvo de fuego, lo que le indicaba que este Covenant probablemente usaba armas de alta temperatura, posiblemente plasma. De ser cierto, explicaría por qué daban tanta importancia a la dispersión del calor. La necesitaban para protegerse. Pero, por lo que podía ver, el propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas solo usaba balística. Si sus enemigos usaban armas de alta temperatura, pero el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no, eso le indicaba una de dos cosas. Cualquiera de las dos, su escenario preferido, era que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas consideraba bárbaro e inhumano el uso de tales armas, prohibiéndolas. El otro escenario, más aterrador, era que este Covenant, del que Crow sabía en el fondo que eran los usuarios de estas supuestas armas de plasma, fuera más avanzado tecnológicamente que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Era un escenario que a Crow no le gustaba plantearse, pero lo hacía de todos modos simplemente por temor a lo que eso pudiera significar para Remnant. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en muchos sentidos, era más avanzado que ellos, pero si el Covenant lo era, ¿qué significaba eso para Remnant? Por el bien de todos los humanos y faunos que llamaban hogar a este planeta, tenía que saber más, y le dolía más que cualquier otra cosa tener que morderse la lengua por ahora. Crow confiaba en el criterio de Ozpin. Si Ozpin consideraba que no era el momento de preguntarle eso, seguiría su ejemplo. Pero en cuanto tuviera la oportunidad, Crow llegaría al fondo del asunto. Ojalá eso llegara más pronto que tarde. Johnson sabía exactamente lo que hacía Crow Brandwen, por eso se mantenía tan cerca de él. Crow pudo haber creído que actuaba con sutileza, pero Johnson no se dejó engañar. El hombre buscaba información, y aunque eso pudiera haber preocupado a algunos, no lo era para Johnson. Sabía exactamente por qué Crow lo hacía. A Crow le preocupaba la seguridad de su gente, y un grupo de soldados apareciendo de la nada sería motivo de preocupación. Johnson no culpaba a Crow por intentar fisgonear, ya que en parte quería ser honesto sobre la amenaza que representaba el Covenant. Aunque estos humanos no formaban parte de Lunsk, sabía que al Covenant no le importaría. Si encontraban este lugar, lo reducirían a cenizas, como todas sus demás colonias. Harvest, Eridanus II, Madrigal. Remnant se uniría a ellos y cientos más. El Covenant era la mayor amenaza que la humanidad jamás había visto, y Remnant tenía derecho a saber el peligro que representaban para ellos. Pero, al mismo tiempo, Johnson sabía que hablarle a Remnant sobre el Covenant en ese momento sería un desastre. ¿De qué otra manera terminarías y una potencia extranjera, que aparentemente era alienígena, les dijera que hay un imperio alienígena más fuerte que nosotros ahí fuera que quiere matarlos simplemente porque son humanos? No sería bien recibido, suponiendo que la gente de Remnant les creyera. Si el UNSC quería que las cosas salieran bien, quizás incluso conseguir a Remnant como aliado, tenía que jugar bien sus cartas. De ahí el secretismo. Al mismo tiempo, Johnson vigilaba atentamente su entorno, tal como lo había hecho durante las últimas horas. Hasta el momento, no había sucedido nada, pero se negaba a interpretarlo como una señal de que todo marchaba según lo previsto. Nada ocurría nunca. Eventualmente, algo salía mal, y era su trabajo asegurarse de que todo saliera bien. «Equipo Charlie, ¿cuál es su estado?», preguntó Johnson, llevándose la mano a la oreja y pulsando el botón Teamcom. «Estamos terminando nuestro barrido perimetral, sargento», reveló el soldado Wyatt Jenkins. «Solo estoy revisando la última torre de vigilancia, luego regresaremos». «Me parece bien, soldado». «Manténme al tanto», respondió Johnson, y luego se bajó del Teamcom y se puso de pie. Estiró las extremidades y miró a Crow, quien hacía lo mismo. Johnson no pudo evitar fijarse en la empuñadura de la espada sujeta a la cadera de Crow y arqueó una ceja. «Tengo que preguntar», dijo. «Ustedes tienen robots, acorazados voladores, coliseos flotantes y un montón de armas. ¿Por qué sienten la necesidad de llevar una espada?» «Harbinger no es solo una espada», insistió Crow, golpeando su mano contra la empuñadura. «Ah, entonces tiene un nombre». «Qué bueno». «Todas las armas que usan los cazadores y las cazadoras lo hacen», aclaró Crow. «Cada uno lucha con un arma única, diseñada por él mismo para su propio estilo de combate. No hay dos cazadores iguales».
¿No tendría mucho más sentido entrenar a un grupo de personas juntas y darles equipo estandarizado? Me parece más fácil, preguntó Johnson, apelando a su experiencia militar. La idea de tener a un grupo de guerreros por ahí con equipo no estandarizado le resultaba desconocida. Claro, comprendía el valor de que las fuerzas especiales usaran equipo diferente, pero en un combate prolongado, que cada uno usara armas diferentes con munición distinta, convertiría la coordinación en el campo de batalla en una pesadilla. Pero entonces, Johnson recordó que estaba tratando con gente con una historia y una cultura completamente distintas a las de la Tierra. Estas personas nacieron en Remnant y, como tales, sin duda desarrollaron sus propias ideas. Quizás para ellos tenía sentido. Para él, sin duda, no, pero no estaba allí para juzgar. Aún así, Crow decidió responder, aunque solo después de poner los ojos en blanco. Los cazadores no son soldados. No estamos sujetos a un solo reino. Cualquiera puede contratar nuestros servicios para lidiar con los Grimm, reveló Crow. Estamos entrenados para ser autosuficientes, así que las cadenas de suministro no son un factor importante para nosotros. Ese pequeño detalle desconcertó a Johnson, quien, con las cejas levantadas, preguntó: «Espera, ¿la gente te contrata? ¿Como mercenarios?» «Más o menos, sí», admitió Crow encogiéndose de hombros con indiferencia. «No me considero uno, pero hay algunos más inescrupulosos que otros». «¿Por qué?», preguntó Johnson, y Crow lo miró a los ojos. «Porque al independizar a los cazadores, se impidió que un reino amenazara a los demás», reveló. «Sé lo que están pensando. ¿Por qué no usar ejércitos y soldados para proteger a la gente de los Grimm? Bueno, antes lo hacíamos, pero la cuestión con los ejércitos es que pueden usarse para algo más que cazar Grimm. También pueden usarse contra personas y otros reinos, y así es como empiezan las guerras. Incluyendo la que casi nos aniquila. Así que, tras eso, decidimos deshacernos de nuestros ejércitos, reemplazarlos con fuerzas de defensa locales y dejar la caza de Grimm en manos de especialistas entrenados que cualquier reino pudiera usar. Es mucho más difícil ir a la guerra cuando no se tiene un ejército permanente que pueda desplegarse según los caprichos de los políticos. Hasta ahora nos ha funcionado. No hemos tenido una guerra en casi 70 años. ¿Y entonces cómo es que Atlas tiene uno?», preguntó Johnson, observando la aeronave que flotaba sobre sus cabezas. Crow también levantó la vista y su expresión se endureció. Johnson sintió que a Crow no le gustaba mucho la idea de ejércitos ni de fuerzas armadas permanentes. Estaba a punto de cambiar de tema cuando Crow suspiró y negó con la cabeza. Su gente quería uno, así que sus líderes se lo dieron. No todos están contentos, y la situación no ha hecho más que crecer desde que el general Irono Oda asumió el mando, respondió Crow. Johnson ahora se sentía en conflicto. Por lo que veía, la gente de Remnant creía que los ejércitos y las fuerzas armadas eran más problemáticos de lo que valían, suponiendo que la gente común compartiera los sentimientos de Crow. Como mínimo, podía dar fe de que solo Atlas tenía lo que él llamaba un ejército de verdad. En un mundo donde las mayores amenazas eran monstruos bestiales, quizá solo tener especialistas para cazarlos con la precisión de un bisturí tuviera sentido. Pero el Covenant no era como los Grimm, y temía que Remnant se viera obligado a cambiar simplemente por sobrevivir. Nada de eso le parecía correcto, y se preguntaba cuánto afectaría su llegada a la situación. Sin embargo, antes de que pudiera reflexionar más sobre esos pensamientos, Johnson de repente oyó el rugido del Teamcom. «Sargento, tenemos un problema», reveló Jenkins con voz presa del pánico. «¿Qué pasa, Jenkins?», preguntó Johnson, lo que provocó que Crow centrara repentinamente su atención en el sargento. «Han manipulado la torre de vigilancia. Está desconectada». «¿Cómo que está desconectado?», gritó Johnson, lo que provocó que todos a su alrededor dejaran de hacer lo que estaban haciendo y se concentraran en él. En ese momento, Johnson transfirió la llamada a Battlenet, permitiendo que todos escucharan lo que se reportaba. «Algo destrozó la torre», reveló Jenkins. «No sé cuánto tiempo hace, pero veo huellas por todas partes. Van directo hacia ti». «Maldita sea», maldijo Johnson. «Vuelve aquí en cuanto puedas». «Ya vamos», reveló Jenkins, y luego se desconectó, permitiendo que Johnson se diera la vuelta y se enfrentara al campamento repentinamente bullicioso. Un momento después, sonó la alarma, alertando a todos del peligro que se avecinaba. Esto pareció agravar lo que se acercaba, y oyó que los árboles empezaban a mecerse mientras algo, mucho algo, se movía entre ellos.
Johnson entrecerró los ojos y, con un gesto del brazo, los marines bajo su mando se posicionaron. Las torretas se orientaron hacia la línea de árboles, los rifles asomaron tras sus coberturas y los Hornets detuvieron sus patrullas para posarse sobre sus cabezas. Las fuerzas de Remnant hicieron lo mismo, e incluso Crow y sus compañeros cazadores y cazadoras sacaron su inmenso arsenal. Para sorpresa de Johnson, muchas de ellas se desplegaron de una forma compacta y portátil a una diseñada para la batalla, y Johnson habría jurado que el Harbinger tenía un gatillo en la empuñadura. Sin embargo, no tuvo tiempo de concentrarse en eso, y mientras desenfundaba su rifle de asalto Mark 5B de la funda magnética que llevaba a la espalda, se guardó el puro en la boca y comenzó a hablar. Hombres, mantengan la vista en el blanco, los dedos en los gatillos, y nos vamos a casa sanos y salvos. Comenzó, marchando hacia el frente. Aquí les demostraremos a esos cabrones furiosos y sombríos que no podrían haber elegido peor enemigo que la raza humana. Nos enfrentaremos al enemigo de frente y lo enviaremos de vuelta al infierno, donde pertenece. Quizás crean que pueden asustarnos, pero solo encontrarán un estómago lleno de plomo y las calaveras de sus amigos arrancadas de sus espinas mientras los lanzamos a la basura entre risas. ¿Estoy en lo cierto, marines? Señor, sí señor. Gritaron todos los marines a la vez, e incluso algunos soldados atlesianos y milicianos remanentes se unieron. Claro que sí, dijo Johnson, y se agachó y apuntó con su rifle hacia los árboles. Ahora podía oír los rugidos y gruñidos de los Grimm mientras se acercaban inexorablemente, y a lo lejos, más allá de los árboles, vio un mar negro que se dirigía hacia ellos. En cuanto vio sus ojos rojos, gritó: «¡Que se los lleven!». Justo cuando las palabras salieron de su boca, una lluvia de disparos se disparó hacia adelante, cortando todo a su paso. La sala de conferencias estaba inundada de actividad. Pietro Polendina, Arthur Bax, Jacques Schne y los demás delegados civiles observaban por la ventana la batalla que se desarrollaba a continuación. Observaban cómo los soldados y los cazadores luchaban contra los Grimm, disparando a todo aquel que veían. Con la cantidad de disparos que salían de sus armas, varios árboles quedaron reducidos a astillas. Una humareda negra se elevaba entre los árboles, lo que servía como una imagen clara de cuántos Grimm habían muerto hasta el momento. Aún así, los Grimm seguían llegando, y Jax no pudo evitar sentir un creciente nerviosismo que se reflejaba en sus ojos abiertos y el puño cerrado cerca de la boca. Pietro y Arthur, por otro lado, observaban la exhibición con manifiesta curiosidad, centrándose no en los Grimm, sino en las armas que el Unsk había utilizado. Hasta el momento, estaban demostrando ser bastante eficaces, y los propios soldados, por lo que podían ver, demostraban una notable valentía frente a una horda aparentemente interminable. Aníbal, dame el estado, ordenó Cole mientras se activaban los proyectores holográficos de la sala de conferencias, mostrando un mapa topográfico de los alrededores sobre la mesa. Se añadieron rápidamente puntos verdes que representaban al personal del Unsk y del remanente, seguidos de un mar de puntos negros que representaban a los Grimm. Las fuerzas de Grimm han traspasado nuestras defensas en este punto, reveló Aníbal, señalando la torre de sensores destruida. Aún no se había revelado cómo ocurrió exactamente, pero Cole tenía la intención de averiguarlo cuanto antes. Sin embargo, ahora mismo tenían problemas más graves. Como agua fluyendo por un cuello de botella o una presa rota, los Grimm avanzaban a toda velocidad por el punto y se dispersaban, la mayoría corriendo hacia los humanos mientras otros atacaban las demás fortificaciones defensivas a lo largo del perímetro. Cada vez más eran destruidos, ampliando la brecha y permitiendo que más Grimm avanzaran sin obstáculos. Están demostrando una coordinación sorprendente, comentó Halsey mientras otra fortificación era destruida. Dime, ¿los Grimm suelen concentrarse en crear un pequeño hueco para centrar su atención? Normalmente no, admitió Ozpin frunciendo el ceño, agarrando con fuerza la punta de su bastón. A menos que tengan un alfa al mando. ¿Alfa? Preguntó Cole, levantando una ceja. Un Grimm mayor, más grande, más experimentado y más poderoso, explicó Ozpin. A medida que los Grimm envejecen, se vuelven más peligrosos. No solo porque se vuelven más fuertes físicamente, sino porque empiezan a aprender. Se dan cuenta de que es mejor esperar el momento oportuno que atacar de inmediato. Es muy probable que uno o más de estos alfas lideren este ataque. ¿Estoy en lo cierto al suponer que eliminar a estos alfas reduciría la efectividad de los Grimm? Preguntó Cole. Cuando Ozpin asintió, Cole le devolvió el gesto y añadió: entonces tenemos objetivos muy valiosos. Aníbal, comunica esta información a todos los equipos.
Quiero que eliminen a esos Alpha Grim lo antes posible. Enseguida, señor, respondió Aníbal mientras enviaba la información apropiada. Junto a él, el general Ironwood y el resto de los directores dirigían a sus subordinados por el estadio. Cole y los demás oyeron un fuerte golpe cuando las aeronaves adlesianas dispararon contra la horda de Grimm, asegurándose de no disparar demasiado cerca de su posición. Cole asintió y se volvió hacia la mesa. Mientras observaba el avance de la horda Grimm, actualmente estancada en primera línea por el muro de armas que habían reunido, se preguntó qué más debería usar. Una parte de él quería disparar una munición más de baja potencia al corazón del enjambre, aniquilando a una gran franja de ellos de un solo golpe, pero al mismo tiempo sabía que eso conllevaba un alto riesgo de daños colaterales. Por no mencionar el desastre diplomático que supondría el uso de armas de destrucción masiva en el planeta natal de una civilización durante el primer contacto. No, las municiones Mac y los misiles Archer estaban, lamentablemente, descartados en ese momento. Por suerte, sin embargo, contaban con otras fuerzas disponibles, y al ver que el tamaño y la extensión de la horda Grimm estaban completamente definidos, asintió con aprobación. Aníbal, que todos los Ots despeguen y aterricen en el perímetro del Grimm. Lanza también Albatros para reforzarlos con blindaje, ordenó, marcando las zonas correspondientes en la mesa. Aníbal asintió y, tras unos instantes, se giró para encarar al almirante Cole. Los Ots y el apoyo blindado están fuera, señor, reveló. Cole asintió, pero entonces notó que los directores y el general Ironwood lo miraban con expresión interrogativa. Al comprender a qué se debía su confusión, se dispuso a explicarlo. Ots significa soldados de choque de descenso orbital, explicó. Los dos Ots que lo custodiaban a él y a Alcei se erguieron ligeramente al oír la mención. Son operadores de las fuerzas especiales de élite de Lunsk, que se insertan desde la órbita tras las líneas enemigas, para atacar objetivos de alto valor. Somos los mejores de los mejores, añadió uno de los Ots, pero cuando Alcei gruñó con desdén, la miró con enfado desde su visor polarizado. Cole la ignoró, con la intención de reprenderla por su falta de decoro una vez que esto terminara. Al mismo tiempo, la delegación remanente parecía preocupada, y tras un momento Cole comprendió por qué. Probablemente, desde su punto de vista, dejar soldados aislados tras las líneas Grimm era simplemente pedir que los acorralaran. Comprendía esa preocupación, por lo que consideró prudente enviar también Albatros. Entonces, el general Ironwood preguntó: espere, cuando dice insertar desde la órbita, ¿en realidad quiere decir? En respuesta, ambos Ots se rieron y uno dijo: digamos que hay una razón por la que nos llamamos Jumpers. Después de unos momentos de obstinada negativa de sus compañeros a obedecer la orden del soldado, Glinda puso los ojos en blanco y captó la indirecta a ella misma y preguntó: ¿por qué los llaman así? Porque los Ots caen directamente al infierno con los pies por delante. Johnson hacía tiempo que había abandonado la idea de las ráfagas cortas y controladas mientras disparaba su rifle contra los Grimm, sin soltar el gatillo hasta que el cargador se vació. El resto de sus hombres hacían lo mismo, creando campos de fuego superpuestos que aniquilaban a las abominaciones a medida que se acercaban. Los francotiradores, desde las torres de vigilancia, disparaban con precisión a las cabezas, haciéndolas estallar como globos llenos de una espesa brea negra, y los Hornets, que sobrevolaban, disparaban sus ametralladoras y cohetes contra la horda para reducirla. Combinados con las ametralladoras montadas de los Warthogs y los cañones Gauss, estaban realizando un esfuerzo valiente, si el propio Johnson lo decía. Pero no fue suficiente. A pesar de sus pérdidas, los Grimm seguían avanzando, ignorando a sus hermanos caídos como si no existieran. Con la forma en que los cuerpos se descomponían al instante en polvo negro tras su muerte, bien podrían no haber existido. Era desconcertante, como mínimo, pero Johnson se negaba a ponerse nervioso. En lo que a él respectaba, él y sus marines tenían un trabajo que hacer, y nada iba a impedirlo. Sin embargo, al recargar su rifle de asalto, oyó un fuerte estruendo y un crujido, y algo enorme empezó a correr hacia ellos. Los Grimm se apartaron, y entonces él y el resto de los marines vieron una enorme criatura parecida a un escorpión abrirse paso entre los árboles como si no fueran más que palillos. Uno de los cazadores gritó acosador mortal. Pero no supo quién lo dijo, pues se concentró en disparar al enorme insecto. El acechador mortal hizo chasquear sus enormes pinzas amenazadoramente y se precipitó hacia el Warthog más cercano, que disparaba su ametralladora contra el caparazón de la criatura mientras el conductor intentaba dar marcha atrás y alejarse.
Por desgracia, el acechador mortal era engañosamente rápido para su tamaño, y se estrelló la cabeza contra la parte delantera de Warthog, volcándolo de lado. El artillero salió despedido de su posición mientras el conductor quedó inmovilizado contra el suelo, gritando de terror. ¡No! Gritó Johnson, buscando una granada de fragmentación mientras el Deathstalker alzaba la cola, ignorando las balas que rebotaban en su blindaje, preparándose para clavar el apéndice brillante en el vehículo y al conductor atrapado dentro. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, Johnson vio como una mancha negra se dirigía hacia el Grim y le cortaba el aguijón, lanzándolo hacia arriba. ¿Qué? Murmuró Johnson mientras la mancha se detenía al otro lado del Grim, que rugía de dolor y retrocedía. Para sorpresa de Johnson, vio que la mancha era Crow Brandwen, quien, por alguna razón, sostenía a un lado una especie de guadaña grande y segmentada, lanzando al Grim una mirada de absoluto desprecio. El veterano cazador observó el aguijón perforante que caía, y un instante después, saltó y golpeó la parte posterior de la cabeza de la guadaña contra la parte superior, clavándola como una estaca en la cabeza del mortacechador. Continuó el ataque, apoyando la guadaña contra su torso y disparando una ráfaga de escopeta, aprovechando el retroceso para lanzarse en picado contra el talón del aguijón y atravesándolo por completo. El Grim se movió y se retorció durante unos segundos, como si intentara inútilmente continuar o incluso retroceder, pero luego se detuvo y se desintegró en polvo. Mientras tanto, Crow asintió para sí mismo y corrió hacia el Warthog volcado, devolviendo el arma a la forma de espada más reconocible de Harbinger con un ruido metálico y clavándola en el suelo. Luego, sujetó la capucha con ambas manos y la giró sin esfuerzo hasta su posición vertical. ¿Estás bien?, le preguntó a la conductora, quien agarraba el volante con fuerza. Temblorosa, miró a Crow y asintió, quien le devolvió el gesto antes de palmear el borde del parabrisas y alejarse. Mientras lo hacía, agarró la empuñadura de Harbinger y corrió de vuelta al frente, que comenzaba a reorganizarse mientras Johnson seguía concentrado en Crow. La mente del marine daba vueltas, intentando analizar lo que veía. Johnson sabía que, en promedio, la gente de Remnant era más fuerte que ellos, pero no tenía motivos para sospechar que eso se tradujera en moverse tan rápido o en ser lo suficientemente fuerte como para levantar un vehículo de 3 toneladas como si nada. Se necesitaba casi un escuadrón entero de marines para lograrlo, y lo único comparable que se le ocurría era un Spartan. Pero lo que Crow acababa de hacer era de otro nivel, y apenas le entendía. Nunca más. Gritó otro mientras una bandada de grandes Grim con aspecto de cuervo salía disparada del bosque, volando por encima de los Hornets. Con potentes graznidos, batieron sus alas y lanzaron una lluvia de plumas del tamaño de troncos contra las aeronaves. Intentaron alejarse, pero la mayoría fueron alcanzados. Las plumas desprendieron los motores, provocando que los Hornets cayeran en una espiral mortal y explotaran al estrellarse contra el suelo. Otros sufrieron un impacto de refilón, que los hizo humear y tambalearse peligrosamente, además de lanzar a los marines sentados en los puntales de aterrizaje, quienes se estrellaron contra el suelo y murieron en el impacto. Un par de desafortunados pilotos recibieron impactos en las cabinas, tiñéndolas de un rojo brillante antes de explotar en una bola de fuego. Sus cascos en llamas cayeron al suelo, obligando a los marines a dispersarse para no ser aplastados. Casi de inmediato, los Warthogs apuntaron sus ametralladoras hacia arriba y dispararon contra las monstruosas aves, que finalmente cayeron. Pero se abrió una brecha suficiente en las líneas de fuego para que los Grim pudieran abrirse paso, acortando la distancia entre ellos y sus presas humanas en un intento de abatirlos a todos. La línea del frente se vio obligada a dispersarse mientras los marines y soldados se veían obligados a un combate cuerpo a cuerpo. Reenfocándose en la tarea, Johnson disparó su rifle al cuerpo de una criatura ursina cubierta de placas óseas y púas, con los ojos de un rojo carmesí. Necesitó casi una cuarta parte de su cargador para derribarlo, pero para entonces ya había destripado a un desafortunado marine de un solo golpe con sus enormes garras. Giró sobre sus talones y se agachó para disparar otra ráfaga automática a la cabeza de un Grim que era casi todo boca. En cuanto cayó muerto, se lanzó hacia un lado mientras un Grim lupino intentaba atacarlo. Johnson disparó el resto de su cargador en su estómago, haciendo que el Grim cayera de espaldas, retorciéndose de dolor. Entonces Johnson sacó su M6D y le disparó 2 tiros a la cabeza, matándolo finalmente y permitiéndole pasar a su siguiente objetivo. Alineando su mira telescópica inteligente, Johnson disparó su Magnum contra la horda de Grim.
Para cuando tuvo que recargar, había matado a otra pareja de hombres lobo Grimm, pero entonces un gran oso se abalanzó sobre él. Johnson apenas tuvo tiempo de zambullirse antes de que se estrellara contra un Warthog destrozado que estaba detrás del sargento. El parabrisas agrietado se hizo añicos, y el coche volcó al salir volando. Sin dudarlo, Johnson lanzó una granada que aterrizó a los pies del oso. Explotó con un golpe sordo, pero aunque el oso se tambaleó, con sangre negra manando de sus patas y algunas púas desprendidas, se mantuvo en pie. Miró furioso a Johnson mientras este se ponía de pie, rugiéndole en la cara mientras volvía a meterse el cigarro en la boca. ¿Hace demasiado calor para ti, Smokey?, preguntó, recargando su Magnum y apuntándola al monstruo. Rugió de nuevo en respuesta, pero justo cuando se preparaba para atacar a Johnson, Crow reapareció repentinamente, impactando el costado del oso con tanta fuerza que lo hizo retroceder. Las garras del oso se clavaron profundamente en la tierra, y al detenerse, rugió furioso contra el cazador. Crow, sin embargo, simplemente cargó contra el oso y blandió su espada, chocando sus brazos de frente. Para sorpresa de Johnson, Crow detuvo el poderoso golpe en seco, creando un pequeño cráter en el suelo bajo sus pies. Mientras Johnson se orientaba y recargaba su Ma-5B, Crow pateó al Grimm y blandió a Harbinger hacia arriba, justo por encima de su barbilla. La hoja partió la cabeza por la mitad. Los restos apenas se unían al cuello por una hebra de tendones negros. Con un empujón casi distraído con la mano libre, el Grimm cayó al suelo y se desintegró en polvo. Solo entonces el cazador se giró para encarar a Johnson, quien lo miraba con incredulidad. ¿Qué?, preguntó Crow mientras la batalla se libraba a su alrededor. Con el rabillo del ojo, Johnson vio al resto de los cazadores enfrentarse al Grimm de frente, mostrando proezas de velocidad y fuerza descomunales, mucho más allá de lo que cualquiera podría hacer naturalmente. Tras unos instantes de observación, Johnson se volvió hacia Crow. ¿Cómo lo haces?, preguntó Johnson, y Crow arqueó una ceja. Al cabo de un momento, comprendió la intención de Johnson y se encogió de hombros. Aura, respondió Crow con indiferencia, como si fuera obvio. ¿Qué demonios es Aura?, preguntó Johnson. Poderes del alma, respondió Crow con naturalidad. Johnson estaba a punto de preguntar más, solo para que oyeran a otro Deathstalker abriéndose paso hacia ellos. Ambos guerreros se dieron la vuelta y se prepararon para enfrentarse a la criatura, pero entonces algo se estrelló contra la parte superior del caparazón del monstruo. El cuerpo entero del Deathstalker se derrumbó por el impacto, y al desintegrarse vieron una caja metálica oscura incrustada en la tierra. Un momento después, la parte frontal explotó, revelando un Ots blandiendo una escopeta que inmediatamente disparó un proyectil de calibre 8 a la cabeza de otro Grimm. A su alrededor, vieron aterrizar otras cápsulas de desembarco, cada una con un Ots solitario que inmediatamente se enfrentó al enemigo a su alrededor. Al mismo tiempo, aterrizaron algunas naves de desembarco Albatros, depositando sus tanques Escorpión almacenados, que rodaron y dispararon sus cañones y ametralladoras, tanto coaxiales como secundarias, contra el Grimm. Crow miró hacia arriba, donde vio otras cápsulas descender de la atmósfera superior, y preguntó: ¿Esos tipos acaban de caer de la órbita? Sí, lo hicieron, confirmó Johnson. Los Ots suelen ser tan locos como para hacer eso rutinariamente. Ajá, respondió Crow con un dejo de respeto en la voz. Johnson no pudo evitar reírse entre dientes ante la reacción tan familiar. La gente solía hacer eso cuando se enteraba de lo que hacían los Ots habitualmente. Un rugido victorioso y jubiloso de aprobación surgió de sus filas al reanudarse la batalla. Johnson sonrió y miró a Crow, quien también sonreía a pesar de su semblante brusco. Luego miró a Johnson, y los dos guerreros se saludaron con la cabeza antes de apresurarse a retomar el combate. La atención de Ozpin estaba dividida en ese momento. Por un lado, tenía que preocuparse por la situación sobre el terreno. Aunque sin duda estaba mejorando, con las fuerzas de Luns reuniéndose tras los cazadores y cazadoras que el remanente había movilizado, la situación siempre podía empeorar en cualquier momento. Al fin y al cabo, era cuando las cosas iban bien cuando a alguien le solían tirar la alfombra bajo los pies. Al mismo tiempo, Ozpin estaba concentrado en las reacciones de la delegación de Lunsk. Las expresiones en sus rostros al observar a los cazadores y cazadoras operar a pleno rendimiento revelaban claramente su sorpresa y asombro. ¿Qué es esto?, preguntó Cole sin aliento mientras observaban a una cazadora de Mistral golpear con un martillo enorme la cabeza de un Beowulf, abriendo un cráter en el suelo y provocando que la tierra se partiera y se fracturara. Esto no debería ser físicamente posible.
Los humanos no son tan fuertes ni tan rápidos, comentó Aníbal mientras otro cazador, empuñando una espada, atravesaba una línea de crepes y ursas, partiéndolos a todos por la mitad aparentemente de un solo golpe. Otro recibió un golpe de una ursa que fue suficiente para destruir a uno de los warthogs de Lunsk, pero la mujer simplemente se levantó sin sufrir daño alguno y volvió a la carga con un grito de guerra. A pesar de ser una IA, la maravilla en la voz de Aníbal se transmitía fácilmente. Entonces Alcei, que observaba la grabación con una mirada calculadora, volvió su atención hacia Ozpin y preguntó: «Profesor, ¿le importaría explicar qué está pasando? ¿Estos cazadores y cazadoras suyos, están modificados biológicamente de alguna manera o utilizan alguna tecnología altamente especializada?» Sacudiendo la cabeza con una leve sonrisa cómplice, Ozpin respondió: «Si bien los cazadores y las cazadoras usan sus propias armas y equipo únicos, no están mejorados biológicamente. Simplemente usan su aura y apariencia». Eso hizo que el almirante desviara su atención de la holomesa y arqueara una ceja mientras preguntaba: ¿Aura? ¿Semblanzas? Perdón, pero no lo entiendo bien. Está bien, respondió Ozpin. Había imaginado que esta conversación ocurriría tarde o temprano, y al menos ahora tenía la certeza absoluta de que, hasta ese momento, el UNS nunca se había topado con Aura. Aunque el director hubiera preferido un ambiente mucho más tranquilo para explicar estos asuntos, tenía que adaptarse a las circunstancias. Ozpin le indicó a Glinda que tomara las riendas, y ella lo hizo de inmediato. Dadas nuestras circunstancias actuales, comenzó Glinda al oír la explosión de un cohete que hizo temblar la ventana, lo que ahogó brevemente el sonido de las ametralladoras en los balcones que los rodeaban. Seré breve. Una vez que esto termine, con gusto lo explicaré con más detalle. El aura, tal como la conocemos, es la manifestación física del alma de un individuo. ¿Su alma?, preguntó Alcei con incredulidad, claramente desconfiando de la subdirectora. Disculpe si no lo creo. No hay evidencia que respalde su existencia más allá de las creencias religiosas. Le aseguro, doctora Alcei, que sí. El aura es medible, cuantificable y, lo más importante, real, insistió Glinda. Nuestra gente la conoce y sabe cómo usarla desde el principio de los tiempos, y ha demostrado ser nuestra mejor arma y defensa contra los Grimm. Quienes la tienen activa disfrutan de mayor fuerza, velocidad, regeneración y durabilidad. En una palabra, se vuelven sobrehumanos. El ceño fruncido de Alcei se profundizó y parecía a punto de replicar, pero el almirante Cole la interrumpió con una mano alzada. Tras una rápida mirada fulminante, cedió y se apartó. Asintiendo con la cabeza hacia el médico civil y volviéndose hacia los directores, el almirante Cole añadió: «Debo admitir que esa afirmación también me parece sospechosa. Ninguna de nuestras investigaciones a lo largo de los siglos ha indicado que el alma exista realmente. ¿Qué pruebas tienen de lo contrario?». Asintiendo con la cabeza hacia el almirante Cole, Glinda Godwitz levantó la mano con los dedos apuntando hacia arriba. Un instante después, el apéndice quedó envuelto en un velo púrpura. Luego, la mesa misma se cubrió de un brillo similar y, para sorpresa de Lunsk, desafió la gravedad y se elevó en el aire muy por encima de sus cabezas. Todo el personal de Lunsk observaba con incredulidad la demostración de poder, y entonces Glinda bajó con cuidado la mesa al suelo, exactamente donde estaba. El avatar de Aníbal seguía sobre la mesa, observando fijamente la mesa antes de que su cuerpo parpadeara brevemente. «Señora», comenzó con voz suave mientras giraba lentamente la cabeza hacia Glinda Godwitz, «¿cómo lo hizo?». No hubo señales eléctricas activadas, ni señales de que los mecanismos antigravedad se activaran repentinamente. Aún así, claramente levantó esta mesa. «No, entiendo». «Eso», explicó Glinda, «era aura. Específicamente, mi semblanza, la telequinesis. Las semblanzas son la prueba más pura de la existencia del aura y del alma, pues son manifestaciones tangibles de ellas en el mundo físico. Se alimentan del aura y son únicas para cada individuo. Aunque las semblanzas pueden ser similares, no hay dos semblanzas exactamente iguales. También pueden ser muy variados, pero tienen limitaciones», añadió la profesora Rumpole, colocando suavemente su mano sobre la mesa de madera. Un momento después, para sorpresa mutua de Cole, Alcei y Aníbal, el objeto se convirtió en oro. Mi semblanza es toque dorado, lo que me permite convertir cualquier objeto que desee en oro macizo. Sin embargo, no puedo revertirlo, así que debo tener cuidado con qué lo uso. Aníbal parpadeaba esporádicamente, intentando comprender sin éxito el repentino cambio de elementos. Tanto el almirante Cole como la doctora Alcei se encontraban en estados similares, con la boca abierta.
Imposible, exhaló Halsey, frotando con el dedo la superficie dorada. El almirante Cole volvió a mirar a Ozpin y tragó saliva. Puede. Cole hizo una pausa y luego continuó. ¿Alguien puede usar su aura? ¿En Remnant? Sí, incluso plantas y animales a veces, explicó el profesor Leonard. Mientras se tenga alma, se puede tener y utilizar aura. Los Grimm no tienen alma, por lo tanto, no pueden usarla, gracias a los dioses. En ese sentido, el profesor Ozpin intentó desbloquear el aura del sargento Grave antes de que despertara, dijo el general Ironwood. Desafortunadamente, no funcionó por alguna razón. No fue por falta de esfuerzo, por mi parte, añadió Ozpin con el ceño ligeramente fruncido. Sentí el alma del sargento, pero no cedió por mucho que lo intenté. Fue de lo más desconcertante. Ya veo, respondió suavemente el almirante Cole. Al estallar otra explosión, giró la cabeza hacia el campo de batalla, donde vio a los cazadores y cazadoras continuar su trabajo. Halsey y Aníbal se unieron a él, y Ozpin observó sus rostros con atención. Sus expresiones reflejaban una mezcla de emociones. Al principio, Ozpin vio asombro y admiración, como un niño la primera vez que veía a un cazador en acción. Ese asombro se transformó en esperanza, y sus ojos brillaron como si no lo hubieran hecho en mucho tiempo. Luego, su expresión cambió de nuevo, y Ozpin vio que la esperanza y el asombro se convertían en cálculo. En ese preciso instante, Ozpin supo que estaban tramando algo, y no estaba seguro de que a Remnant le gustara. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, oyó una voz débil proveniente de los auriculares del almirante Cole y la doctora Halsey. Ozpin concentró de inmediato sus sentidos en lo que decían, y aunque el audio era débil, pudo entenderlo con bastante claridad. Almirante Cole, aquí Sierra, 117, declaró una voz masculina grave. Tenemos al Alpha Grimm en la mira. Nos preparamos para el combate.